Volcán, haremos o veremos una de tantas imágenes que filmamos en el sur, haciendo un pequeño raconto o explicación de lo que es una zona determinada y lo que es el paisaje de las montañas y bosques valdivianos. Es un lugar típico de las montañas del sur. Estamos en el límite de la lenga. Estos árboles que vemos acá cubiertos de musgo y de estos pequeños parásitos que son las barbas de árbol. Estas cosas que cuelgan, que se pueden utilizar como esponjas o para prender fuego. Prenden muy bien, como si fuera papel. Y acá estamos viendo un puesto dejado por los gauchos, por los paisanos del lugar, que muchas veces suben hasta lugares tan altos para dejar vacas a principios del verano y venir a buscarlas más o menos en marzo, que es cuando ya se torna bastante frío este lugar. Allá ya se ve la nieve. Estamos a unos, yo diría, 200 metros por debajo de la nieve. Se ve el puesto, la casita o la cabaña construida por los paisanos y el corral en este lugar amplio, sin vegetación, que también es una formación típica de esta zona. Esto se llama mallín y es una especie de pantano no muy profundo, aproximadamente medio metro de profundidad, que cuando está muy húmedo se torna justamente pantano, si no es una especie de terreno plano, bastante liso, pero sobre el cual hay que tener mucho cuidado al caminar, porque uno se puede hundir fácilmente, uno puede hundir toda la pierna o hasta la rodilla y embarrarse, por supuesto. Así que hay que caminar pisando sobre las raíces de los pastos o yuyos que se pueden ver en las imágenes. El tiempo que tenemos ahora es, bueno, de llovizna, más arriba es lluvia e incluso nieve. No me gustaría estar en este momento arriba de esas manchas de nieve para comprobarlo, porque suele ser bastante feo, bastante desagradable este clima. Y acá estamos protegidos por estos árboles, como se puede ver. Ya el mallín cae en gotas de agua, está lloviendo. Estos árboles, las lengas, crecen más o menos desde la provincia de Neuquén hasta Tierra del Fuego. En esta zona crecen más o menos desde los 500 metros de altura. Hay más en zonas más bajas, pero no tan desarrollados. Estos no son las lengas más altas, porque a medida que uno va subiendo en altura se van achicando. Las lengas más altas se pueden ver en esta zona aproximadamente a los 800 o 1000 metros de altura. En lugares como por ejemplo Tierra del Fuego o en la isla de los Estados se los ve prácticamente en la costa, es decir, las playas pedregosas, en lugar de tener palmeras, en el fondo tienen lengas. También podemos observar acá musgos. En algunos lugares se puede observar más, en otros menos. En los árboles se puede ver bien. En muchos lugares como los mallines o entre las rocas, que son característicos de climas muy húmedos. También se puede observar, bueno, el camino, la senda donde estamos, que está muy bien marcada, la bosta de animales, lo que indica que se está relativamente cerca de la civilización. ¿Por qué? Porque en estos bosques, se denominan bosques valdivianos, las vacas, como les decía, son dejadas en el verano para que pasten entre las lengas, y cuando se va terminando el verano las bajan. Esto es obviamente un signo de presencia de ganado. Pueden ser vacas, pueden ser caballos en estos bosques. Por supuesto la bosta de caballo es un poco diferente, aparte esta está muy desarmada, pero es un signo de que por aquí hay gente. Incluso si se está caminando por un bosque, no en una senda, y se encuentra bosta, se puede tener una gran seguridad de que cerca hay una huella y de que se puede bajar, porque los paisanos tienen que llegar a los lugares donde dejan sus vacas, así que cerca tiene que haber un caminito, una huella. Además que los paisanos saben dónde las vacas van a pastar porque tienen sus lugares predilectos. Aquí no hay en este momento, pero bueno, acá tenemos un corral. Pero las vacas también tienen sus preferencias en cuanto al pasto o al lugar donde deseen quedarse. Generalmente tratan de quedarse donde van a tener algún abrigo o refugio,
por ejemplo, donde hay rocas grandes o donde hay terrenos abiertos. Donde hay bosques quemados o con mucha madera caída, las vacas preferentemente no se meten porque obviamente les resulta muy difícil caminar.